Hola, buenas. Mi nombre es Constanza Esquivel y el día de hoy le vamos a hablar un poquito del recurso de nulidad. Ya, este recurso de nulidad está regulado en el artículo 372 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, y a base de toda esa información que nos sale en el código, nos salen ciertas inquietudes que en estos momentos vamos a resolver, ya, que sería: ¿qué es el recurso de nulidad? Ya, es el recurso extraordinario concedido a la parte agraviada por sentencias definitivas dictada en procedimiento ordinario, simplificado o de acción penal privada, que eh, se interpone ante el mismo tribunal que la dictó, ya sea tribunal oral en lo penal o el juzgado de garantía, con el fin que el tribunal superior jerárquico competente invalide el juicio oral y la sentencia, o solo esta última, cuando en la tramitación o en su dictación se ha infringido sustancialmente derechos o garantías aseguradas por la Constitución o por los tratados internacionales que se encuentren vigentes por haberse efectuado una errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, o por haberse incurrido en uno de los motivos absolutos de la nulidad contemplados en la ley. Después de esto nos sale, es importante identificar las características de este recurso de nulidad. Ya es un contrato extraordinario de derecho estricto, emana de las facultades jurisdiccionales e se interpone directamente, ante el tribunal que dictó la resolución. Este sería el tribunal oral en lo penal o bien el juzgado de garantía. Y resuelve el superior jerárquico. Y hay que distinguir: la regla general sería la Corte de Apelaciones respectiva, o excepcionalmente la Corte Suprema. No procede conjuntamente con otros recursos. Tiene por objeto invalidar la resolución impugnada. Excepcionalmente puede además dictarse sentencia de reemplazo, no constituye instancia y no admite renuncia anticipada. Esas son las características, ¿ya? ¿En contra de qué resoluciones procede? Bueno, ya dijimos cuando se mencionó que era el recurso de nulidad, pero no es importante igual mencionarla. Sentencias definitivas dictadas en juicio oral, sentencias definitivas dictadas en el procedimiento simplificado, sentencias definitivas dictadas en el procedimiento de acción penal privada. ¿Quién es el titular del recurso? Bueno, debe ser interviniente en el proceso en que se dictó la resolución. Debe haber sufrido un agravio con la dictación de la sentencia pronunciada en el proceso. Debe el recurrente haber experimentado un perjuicio con el vicio en el que se funda el recurso. El recurrente debe haber reclamado del vicio que lo afecta, ejerciendo oportunamente los recursos que establece la ley. Como dice extraordinario, este debe ser la última excepción. ¿Cuál es el plazo para interponer este recurso de nulidad? Debe interponerse dentro de 15 días siguientes a la notificación de la sentencia definitiva ante el tribunal que hubiere conocido del juicio oral. Los motivos absolutos de nulidad para que sea absoluto están regulados en el artículo 374 del Código de Procedimiento Penal. Va de la A a la F, y son los motivos absolutos de nulidad. ¿Cuál es el tribunal competente? Hay que distinguir: cuando se fundare en la causal prevista en el artículo 373, letra A, opera la Corte Suprema. Y cuando se fundare en la causal prevista en el artículo 373, letra B, y el artículo 374, 374 del Código de Procedimiento Penal, opera la Corte de Apelaciones. Eso en definitiva lo que sería la información del recurso de nulidad, lo que nos establece nuestro Código de Procedimiento Penal, de los artículos 372 y siguientes de este. No obstante, igual es importante identificar a través de una sentencia, lo cual se sacó de una vía, obviamente, de internet, una sentencia que aplica el recurso de nulidad, ¿ya? Primero podemos identificar a qué se refería la sentencia.
se condenó a Roberto Moreno Valdebenito a sufrir la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Pago de multa de 10 UTM más accesorías legales, como autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 3 en relación con el artículo 1 de la ley 20.000. Perpetrado el día 22 de mayo del 2022 en la comuna de Curicó. Se negó lugar a conceder pena sustitutiva de la ley 18.216 y se ordenó el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad con los abonos que se reconocieron en su favor y se fue eximido del pago de las costas de la causa. ¿Cuál es la causal invocada? Bueno, el defensor, dentro de este escrito, el defensor dedujo recurso de nulidad basado en la causal de nulidad establecida en el artículo 374, letra E, ya del Código de Procedimiento Penal. De forma principal y de forma subsidiaria, aplicó el artículo 373, letra B, en relación al artículo 11, numeral 9, 38 bis y 69 del Código Penal, en las materias específicas que trata cada una de ellas. ¿Cómo concurren los requisitos en el fallo? Bueno, podemos identificar que estamos en presencia de una sentencia definitiva ante el Tribunal Oral en lo penal. Ya, ¿cómo identificamos esto? Porque se le fue condenado a una pena, a una multa, y que debe haber realizado en una cárcel de Curicó. Fue interpuesto en el plazo establecido y fue conocido por la Corte de Apelaciones, ya que el artículo que aplicó en lo principal aplicaba correctamente a la Corte de Apelaciones. Aunque fue admisible por cumplir con los requisitos establecidos en la ley, esta fue rechazada por la Corte de Apelaciones, ¿ya? Terminando con el punto de la Corte de Apelaciones, con el breve análisis que pudimos realizar, tanto que era el recurso de nulidad, enfocarnos en el procedimiento y terminando con un ejemplo de sentencia de nulidad, del recurso de nulidad, pasamos a un tema en relación a los contratos particulares, ya en específico el contrato de promesa. Según la doctrina, el contrato de promesa es aquel en que dos o más personas se comprometen a celebrar un contrato futuro cumpliendo los requisitos legales. La característica de este contrato es que un contrato principal es un contrato solemne, ya veremos por qué es solemne, contrato preparatorio, contrato sujeto de modalidad, genera una obligación indivisible de hacer, genera una acción de carácter inmueble. Los requisitos se encuentran regulados en el artículo 1554 del Código Civil y nos indica que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes: que la promesa conste por escrito, o sea, por eso es solemne, porque sin esa solemnidad y con todos los requisitos que establece el 1554 sería a palabra y no constaría como contrato de promesa. Prosigo. ¿Cómo se llama? Que la promesa conste por escrito, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaren ineficaces, que la promesa contenga un plazo, una condición, por eso está sujeta a modalidad, que fije la época de la celebración del contrato, que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falte para que sea perfecta la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriben. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pamela Fuentes y hoy les explicaré el recurso de amparo. Es una acción constitucional establecida en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. Su finalidad es proteger la libertad personal y la seguridad individual frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios. Aunque el amparo es conocido principalmente como una acción que se presenta ante la Corte de Apelaciones, la ley también contempla en que el juez de garantía puede resolver un amparo en casos específicos, especialmente cuando la amenaza o vulneración proviene de actuaciones relacionadas con el procedimiento penal. El recurso de amparo es una acción rápida, excepcional y de carácter urgente,
destinada a ya sea establecer el imperio del derecho, asegurar la debida protección de las personas afectadas, detener o corregir una privación, perturbación o amenaza a la libertad personal. En el ámbito penal funciona como un mecanismo inmediato de control frente a actuaciones ilegales de policías, fiscales o incluso decisiones del propio tribunal que excedan sus facultades. Respecto a la competencia del juez de garantía, el artículo 95 del Código Procesal Penal otorga competencia al juez de garantía para conocer un amparo inmediato cuando la persona está ilegalmente detenida, existe una privación de libertad injustificada durante el procedimiento, hay medidas correctivas que afectan a la libertad y que no cumplen requisitos legales, se requiere un control urgente de legitimidad respecto de la actuación policial o del Ministerio Público. Es decir, el juez de garantía actúa como primer controlador de la libertad personal dentro del proceso penal. Entre las situaciones típicas que procede el amparo ante el juez de garantía se destacan la detención ilegal por falta de flagrancia o ausencia de orden judicial, el exceso del uso de la fuerza por parte de carabineros o PDI al detener, traslado o custodia irregular de detenidos, retención indebida de personas en cuarteles policiales, medidas cautelares personales mal decretadas como la prisión preventiva sin fundamentos suficientes y finalmente las demoras injustificadas para poner al detenido ante un juez. El procedimiento es oral, breve y de tramitación preferente. Comienza con la presentación oral o escrita ante el tribunal. Luego el juez tiene que ordenar traer al detenido si está bajo custodia. Seguidamente se realiza la audiencia inmediata escuchando ya sea a quien interpone el amparo, al Ministerio Público, el policía que realizó la detención y eventuales testigos. El juez analiza si existe ilegalidad, arbitrariedad o si llegase a existir alguna falta de fundamentos. La resolución puede ordenar ya sea la liberación inmediata, la modificación de la medida cautelar, la cesación de la amenaza o ya sea la corrección de la actuación policial o fiscal. La importancia del amparo en sede de garantía es sumamente importante porque cumple una función esencial, puesto que actúa como primer freno de abuso de poder dentro del proceso penal, también permite que la libertad personal sea revisada en tiempo real, evita que el afectado deba esperar la decisión de una corte que puede demorar horas o días y asegura el respeto a los principios del debido proceso y además de la legalidad. Para finalizar, el recurso de amparo es una herramienta fundamental para garantizar los derechos fundamentales, en especial la libertad personal. En sede de garantía, el juez tiene el deber de actuar con urgencia, objetividad y firmeza cuando la libertad de una persona está siendo afectada, ya sea por actos ilegales o arbitrarios. Este recurso representa una expresión concreta del Estado de Derecho y del control judicial permanente sobre la actuación de la policía y el Ministerio Público. Muchas gracias. Ahora les hablaré del contrato de compraventa. El contrato de compraventa es uno de los negocios jurídicos más utilizados en el tráfico patrimonial. En Chile está regulado principalmente en el Código Civil de los artículos 1793 al 1873. Su concepto legal está estipulado en el artículo 1793 del Código Civil que dice: el contrato de compraventa es aquel en que una de las partes se obliga a entregar una cosa y la otra a pagar por ella un precio en dinero. Este artículo destaca tres ideas esenciales, que es bilateral, es oneroso y es consensual. También contiene elementos esenciales como el consentimiento, es decir, las partes deben acordar qué se vende y el precio. La cosa, que puede ser un bien corporal o incorporal, presente o futuro, siempre que sea comerciable. El precio debe ser real, serio y determinado o determinable.
Las características jurídicas importantes es que es un contrato bilateral, genera obligaciones para ambas partes, ya sea vender o pagar. Es oneroso o conmutativo. Cada parte obtiene un beneficio y la equivalencia se aprecia desde el inicio. Es consensual o solemne. En bienes muebles basta el consentimiento, pero en los bienes inmuebles se requieren escritura pública y posterior inscripción en el conservador de bienes raíces. Esto está estipulado en los artículos 1801 y 686 del Código Civil. La compra-venta no transfiere por sí sola el dominio, solo se obliga a transferirlo. La transferencia opera por la tradición, no por el contrato mismo. Existen obligaciones en las partes y estas son obligaciones del vendedor, que dentro de estas se encuentran entregar la cosa vendida, ya sea por traición, el saneamiento por evicción, que está dispuesto en el artículo 1837, que se refiere a proteger al comprador frente a reivindicaciones de terceros, y el saneamiento por vicios ocultos, dispuesto en los artículos 1857 y siguientes, ya sea por defectos graves que hagan la cosa inútil o disminuyan su uso. Y también existen las obligaciones del comprador, que estipula pagar el precio convenido, recibir la cosa y pagar intereses si procede por mora en el pago. Las formas de venta relevantes. Está la venta de bienes raíces, que esta se debe realizar mediante una escritura pública y posteriormente se debe hacer la inscripción en el conservador de bienes raíces para transferir el dominio. Está el pacto con retroventa, que está dispuesto en el artículo en el 1881 y el 1886 del Código Civil, que estipula que el vendedor puede volver a comprar la cosa dentro de un plazo estipulado. Está también la venta de cosas futuras. Esta es permitida, pero salvo si el objeto llegase a ser imposible o ilícito. En síntesis, el contrato de compraventa es un pilar fundamental del derecho civil chileno. Su regulación busca equilibrar las obligaciones del vendedor y comprador, garantizando la seguridad en las transacciones patrimoniales. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Marcela Ríos y hoy les hablaremos sobre el recurso de amparo. El recurso de amparo está establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. Este se define como la acción constitucional que podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquier persona a su nombre cuando el individuo se hallare privado de libertad, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes. También cuando una persona ilegalmente sufra de privación, perturbación o amenaza de su derecho de libertad personal y seguridad individual. Su naturaleza jurídica es de rango constitucional, debido a que, como se mencionó anteriormente, está consagrada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, pero también la podemos ver reglamentada en los artículos 306 a 317 del Código Procesal Penal. Existen dos tipos de amparo, el amparo preventivo y el amparo correctivo. El amparo correctivo tiene por objeto poner término o modificar una acción o omisión que importe la privación de libertad personal y seguridad individual. El amparo preventivo, por otro lado, persigue la modificación o poner término a cualquier acción arbitraria o ilegal que, sin haberse constituido en una violación específica de libertad o seguridad individual, importe en una perturbación o amenaza de estos derechos. Las características del recurso de amparo. Como primera característica podemos mencionar que es una acción y un recurso, debido a que si el amparo se interpone ante una autoridad administrativa o a cualquier persona, esta es una acción, pero si ésta se llegara a interponer en virtud de la privación o amenaza de la libertad emanada de la jurisdicción, esto ya es un recurso. También podemos mencionar que es una acción cautelar debido a que pretende adoptar todas las providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de cada uno de los afectados. Además podemos mencionar
que esta es una acción que corresponde a las facultades conservadoras de los tribunales superiores de justicia, debido a que protege derechos constitucionales como lo son la libertad personal y la seguridad individual. Como última característica, la sentencia que se dicte en la acción de amparo produce cosa juzgada formal. Esto debido a que esta acción no impide que se vuelva a realizar o se vuelva a afectar la libertad o seguridad personal, por lo que al hacerlo, si se vuelve a reiterar, esto se guardará a la Constitución o a la ley. El sujeto activo de la acción de amparo está establecido para personas naturales, es decir, cualquier individuo. Por otro lado, el sujeto pasivo es cualquiera e incluso, a virtud de la facultad inquisitiva de los tribunales superiores, puede no estar siquiera perfectamente individualizado. El tribunal competente. La Constitución Política de la República nos menciona que cada magistratura será señalada por la ley, por lo que en este caso tendríamos que ir al Código Orgánico de Tribunales, más específicamente en su artículo 64, número 4, el cual nos menciona que el tribunal competente para conocer esta acción, en primera instancia, es la Corte de Apelaciones, la cual va a conocer la sala y la previa vista a la causa. Como segunda instancia, tenemos a la Corte Suprema, la cual está mencionada en el artículo 98, número 4 del mismo cuerpo legal, que sería el Código Orgánico de Tribunales. Esta también conocerá la sala y la previa vista a la causa. Plazo para interponerla. Esta no contempla un plazo específico para interponerse, por lo que se deberá interponer mientras se encuentre pendiente la privación de libertad o la seguridad individual. Para finalizar, hablaremos de las consecuencias del acogimiento del amparo. Estas son en relación a que si el tribunal revocare la orden de detención o de prisión o mandara subsanar ciertos defectos, se le ordenará a que se le otorguen los antecedentes al Ministerio Público, el cual tendrá un plazo de 10 días para presentar querella contra el autor del abuso. Esto a fin de hacer efectiva su responsabilidad civil o criminal que corresponda. En un otro caso, el funcionario culpable deberá indemnizar los prejuicios que haya ocasionado, como también el detenido podrá igualmente deducir querella. Para tener más claro qué es o cómo se tramita un recurso de amparo, vamos a analizar una sentencia de la Corte Suprema, la cual es Rol 12.012 del 2025, decretada el 23 de abril de 2025, la que se refiere a que en la segunda sala de la Corte Suprema se acogió un recurso de amparo interpuesto por la defensa del afectado, estimando que la resolución que se había decretado anteriormente había sido una prisión preventiva anticipada, la que vulneraba las garantías constitucionales del afectado, en particular la libertad personal y la del debido proceso. En esta sentencia, el tribunal concluyó que la autoridad requerida carecía de fundamentos suficientes para interponer una prisión preventiva anticipada antes de la audiencia correspondiente para este hecho, por lo que la dejó sin efecto y ordenó restablecer el derecho. Esto reafirmando que la prisión preventiva solo puede dictarse cumpliendo los requisitos legales mencionados en el 141, que ya mencionaremos, y las decisiones que restrinjan la libertad deben ser motivadas y proporcionales adjuntadas al procedimiento, cosa que no sucedió porque no se realizaron los procedimientos correspondientes para otorgar esta prisión preventiva anticipada. Por lo mencionado anteriormente, la Corte Suprema corrigió este actuar judicial que estimó arbitrario, reafirmando la protección de la libertad personal a través del amparo. La principal causa invocada en este fallo fue la improcedencia de la prisión preventiva anticipada, debido a que la prisión preventiva anticipada solo cabe conforme a lo previsto en el artículo 141 de letra C del Código Procesal Penal, el cual nos menciona que cuando el imputado se encontrare cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad, cosa que no ocurría en este caso,
ya que el acusado no estaba cumpliendo una pena privativa de libertad, por lo que la sala estimó que esta imposición de privación de la libertad era desproporcionada respecto de las circunstancias del amparado, por lo que no habían elementos que justificaran la anticipación de esta medida. Los requisitos del fallo. Como primer requisito, tenemos la existencia de una privación, perturbación o amenaza a la libertad personal. Esto en relación a que la resolución recurrida ordenaba una prisión preventiva anticipada, es decir, antes de la audiencia que correspondía a discutir formalmente esta medida, por lo que implicaba una afectación directa e inmediata a la libertad personal del amparado, por lo que la Corte estimó que esa afectación era ilegal porque se dictó sin cumplir los supuestos legales habilitantes en el artículo 141, letra C del Código Procesal Penal. Como segundo requisito, tenemos la ilegalidad o arbitrariedad del acto. En este sentido, la Corte Suprema determina que la prisión preventiva anticipada solo procede en lo que se refiere al artículo 141, letra C del Código Procesal Penal. Y en este caso, los requisitos no existían, por lo que la decisión carecía de fundamentos legales. Por otro lado, la medida cautelar fue calificada como arbitraria porque no se justificó la necesidad ni proporcionalidad de privación de libertad para el acusado antes del debate judicial correspondiente. Como tercer y último requisito, tenemos la necesidad de restablecer el imperio del derecho, por lo que la Corte adoptó medidas para corregirlo. Una de ellas fue dejar sin efecto la resolución que ordenó la prisión preventiva anticipada, como también ordenó restablecer la libertad del amparado hasta que la cautelar se discuta conforme al procedimiento regular. Esto cumple con el objetivo del amparo, que es proteger la libertad personal frente a los actos ilegales o arbitrarios. Hola, hoy hablaremos sobre el arrendamiento. El arrendamiento está definido en el artículo ¡Niños! En este video también hablaremos sobre el contrato de arrendamiento, el que está definido en el artículo 1915 del Código Civil, el que nos menciona que el arrendamiento es un contrato en el cual ambas partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, ejecutar una obra o servicio, y la otra a pagar por este goce, por esta obra o servicio, en un precio determinado. De esta definición podemos señalar que el contrato de arrendamiento tiene un triple objeto, debido a que, por lo que si señalamos en la definición, el arrendamiento tiene por objeto la concesión del goce de una cosa, la ejecución de una obra y además la prestación de un servicio. Como características generales del contrato de arrendamiento, podemos mencionar que el contrato de arrendamiento es un contrato consensual debido a que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Esto acorde al precio de la cosa o de lo obrado o del servicio prestado. También podemos mencionar que el contrato de arrendamiento es un contrato bilateral, oneroso y conmutativo, debido a que ambas partes contraen mutuas obligaciones, las cuales se gravan recíprocamente y sus prestaciones se miran como equivalentes. Los elementos del contrato de arrendamiento son el consentimiento, la cosa arrendada y el precio. El consentimiento. Como ya dijimos, el contrato de arrendamiento es un contrato consensual, debido a que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. La cosa arrendada debe ser real, comerciable, determinada o determinable, y además debe ser susceptible para darse en arrendamiento. Esto último consagrado en el artículo 1916, inciso primero del Código Civil, el cual nos menciona que son
susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales que puedan usarse sin consumirse, excepto aquellas que la ley prohíbe de arrendar, y los derechos estrictamente personales, como lo son los de habitación y uso. El precio. Este debe ser real y determinado. Además, debe consistir en dinero o en el fruto de la cosa arrendada. Esto en relación al artículo 1917 del Código Civil, el cual nos menciona que el precio puede consistir ya sea en dinero, ya en frutos naturales de la cosa arrendada. En relación al precio, también podemos mencionar que el artículo 1918 del Código Civil nos establece que el precio podrá determinarse en los mismos modos que el contrato de venta. Es decir, son aplicables los artículos 1808 y 1809 del mismo cuerpo legal. Los requisitos al momento de la redacción de un contrato de arrendamiento. Como primer requisito tenemos la identificación de las partes. En este presentaremos nombre, cédula de identidad, domicilio actual y además su estado civil. Como segundo requisito tenemos que identificar el domicilio que se va a ser arrendado, por lo que tenemos que dar una dirección exacta, el rol del avalúo del domicilio y además una descripción breve del inmueble. Como tercer requisito tenemos la duración del contrato. En esta se tendrá que presentar si es un plazo determinado o indeterminado. Debe inscribirse la fecha de inicio y término del contrato si este va a ser determinado, y si es indeterminado, solo la fecha de inicio. También tenemos que tomar en cuenta los requisitos de revocación o de término de contrato anticipado si se estimara conveniente. Como cuarto requisito tenemos el monto de la renta o las formas de pago, en el cual se tendrá que redactar el monto exacto de la renta mensual, las fechas de pago, también adicionando, si se estimará conveniente, la cuenta bancaria del arrendador. Como quinto requisito tenemos la garantía. En esta se presentará el monto de la garantía, la finalidad de la garantía, tanto a daños o cuentas impagas, etc. Como sexto requisito tenemos las obligaciones del arrendador, el cual está obligado a entregar la cosa, encargarse de las reparaciones estructurales y necesarias del inmueble, y además tiene que respetar el uso específico que se le da al arrendador. Como séptimo requisito tenemos las obligaciones del arrendatario, el cual está obligado a pagar la renta en la fecha estimada en el contrato, conservar el inmueble, pagar los servicios básicos y no subarrendar sin la autorización previa de su arrendador. Como séptimo requisito tenemos las obligaciones del arrendatario, el cual está obligado a pagar la renta en la fecha estimada en el contrato, conservar el inmueble, pagar los servicios básicos y no subarrendar sin la autorización previa de su arrendador. Como octavo requisito tenemos el término del contrato, en el cual tenemos que presentar las causales, el procedimiento de aviso previo, la fecha y condiciones de entrega del inmueble, si este va a ser un contrato a plazo definido, y las multas o indemnizaciones si este se realiza por una resolución del contrato anticipado. Como último requisito tenemos las firmas de las partes. En este sentido debe firmar tanto arrendador como arrendatario, y si llegara a existir la posibilidad de que en este contrato existieran testigos, los testigos también deberán participar con su firma en el contrato. Como último punto de la firma de las partes, podríamos mencionar la legalización de este contrato en un notario, lo cual no es obligatorio, pero sí muy recomendable debido a futuras cobranzas o desalojos.